Muy buenas amigos, en esta ocasión enseñaré cómo instalar iluminación haciendo uso de fibra óptica LED y micro LEDs en este fantástico modelo de Razor Crest de la marca Rebel. Comenzamos. Como es costumbre, comenzaremos a quitar las rebabas y a lijar todas las imperfecciones. En este paso decidí representar lo que son las pantallas de navegación con la ayuda de un taladro de modelismo. Ahora, con la ayuda de un cúter, intentaremos hacer una forma cuadrada lo más exacta que podamos y muy lento. Ahora bien, con la ayuda de una lima y con mucho cuidado, puliremos los bordes. Ahora efectuamos, igual que el proceso anterior, representar la pantalla central. Al ser la pantalla central más grande, necesitaremos abrir más de 2 o 3 agujeros con el fin de poder trabajar mejor de adentro hacia afuera. Con la ayuda de un taladro manual decidiremos o elegiremos los botones que queramos iluminar usando brocas de 0.30 o 0.50. Una cosa importante a destacar es que estas brocas no están pensadas para usarlas de esta manera, ya que si trabajan con un ángulo no recto, pues tienen la desventaja de que se parten con mucha facilidad. Trabajarlo lo más recto posible. Estas brocas están pensadas para usarse en taladro fijo o de base. Después de dejar la pieza como un colador y después de estudiar varias alternativas, me decidí por usar la resina de secado rápido con luz ultravioleta para recrear la pantalla. Con un poco de cinta de mascarar
la pegaremos muy bien en la parte trasera y así evitaremos que se nos escurra la resina. Con la ayuda de un alambre muy fino, cogeremos un par de gotas y rellenaremos con mucho cuidado la abertura que hemos hecho. Tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad que echemos, puesto que puede escurrir por la parte superior. La otra posibilidad que hay es la de cortar del mismo tamaño de la pantalla un pedacito de plasticar translúcido o una lámina de plástico muy fina, o inclusive imprimir alguna pantalla de algún avión a ese tamaño y pegarlo. Como pueden observar, el resultado es bastante realista. Una vez llegado hasta aquí, es la hora de insertar las fibras. Tomar en cuenta el tamaño de ellas y que nos llegue al compartimiento de la parte superior de la maqueta donde haremos toda la instalación eléctrica. Como pueden observar, he dejado en la parte superior un sobrante de fibra para después del proceso de pintura cortarla a ras. Facilitaremos el trabajo con dos trozos de cinta de enmascarar la fibra con el diámetro más pequeño, 0,25, ya que es un hilo bastante rebelde. Una vez insertadas los dos diámetros usados de fibra óptica, quedarían distribuidas de esta manera. Recordar, la parte superior quedará un sobrante que se cortará al final del proceso de pintura, y la parte inferior tendría que medir el largo hasta el compartimiento oculto. Para iluminar las pantallas he instalado unos micro LED y los he pegado con EVA. Cortaré un poco de tubo termorretráctil. Eso me ayudará a organizar las fibras del lado izquierdo y derecho. Una vez colocadas todas las fibras, en la parte inferior debemos aplicar cola blanca para evitar que se nos mueva. De nuevo usaremos cinta de enmascarar en pequeños trocitos para unificar las fibras de 0,25, ya que nos facilitará el proceso para introducirlo dentro del tubo termorretráctil. Una vez unificadas las fibras, utilizaremos un trozo de fibra de 0,50 y la pegaríamos con el resto de fibras de 0,25. Esto nos ayudaría a pasarla a través del termorretráctil.
Como podemos apreciar, ya tenemos un orden de las fibras instaladas, cosa que nos facilitará a la hora de ensamblar esa parte de la maqueta. Podemos apreciar los cables rojo y negro, ¿vale?, que pertenecen a los micro LED usados para iluminar las pantallas. Estos no irán dentro del tubo termorretráctil. Intentaremos ubicarlos a un lado.